Este vídeo informativo muestra cómo acceder y utilizar la nueva colección de mapas en formato GeoPDF del Gobierno de La Rioja. Localización y descarga de un mapa a partir de la página de información geográfica www.iderrioja.org. Una vez en la página, hay que localizar el enlace descarga de datos geográficos. Para buscar una ortofotografía aérea, pulsaremos sobre el enlace Ortofotos, indicando a continuación el tipo de información y la colección que deseamos. La zona central de la página muestra el mosaico de hojas. Pulsando sobre el mapa podemos seleccionar una de las hojas, aunque es conveniente ampliar el detalle del mapa con los botones Zoom más, Zoom menos y desplazarnos por el mapa arrastrando el ratón. También es posible aproximarse a un término municipal. Buscaremos Logroño. Ahora es necesario pulsar sobre la hoja elegida para seleccionarla. En el margen derecho se muestran los productos disponibles para esa hoja. Seleccionamos el fichero GeoPDF. Para utilizar las funciones geográficas de GeoPDF es necesario abrirlo con Acrobat Reader 10 o una aplicación informática compatible. ¿Cómo visualizar u ocultar elementos? Los elementos del GeoPDF están estructurados en capas, lo que permite visualizarlos u ocultarlos. En este ejemplo, ocultaremos y mostraremos la información relativa a la cuadrícula UTM. Cómo seleccionar y mostrar elementos. Las capas están organizadas en forma de árbol, lo que permite seleccionar cualquier elemento del mapa, resaltar su ubicación y mostrar la información que éste tiene asociada. Como ejemplo, visualizaremos los límites municipales de Logroño en el mapa guía 15000 y los atributos que tiene asociados este elemento. ¿Cómo obtener una coordenada geográfica? Comenzaremos desplegando el menú Ampliado. Una vez desplegado, seleccionamos Herramienta Ubicación Geoespacial. Esta acción abre una ventana que muestra las coordenadas del puntero cuando se desplaza en la zona del mapa. Medidas de distancia y superficie. En el menú ampliado seleccionamos la herramienta Medir, eligiendo a continuación el tipo de medida y de ajuste a realizar. En el ejemplo, vamos a medir la distancia que hay entre el centro de dos rotondas pulsando el botón izquierdo del ratón en el principio y el final del segmento a medir.
Esto genera un comentario en el documento con el nombre del autor y el valor de la medición, que se visualiza cuando el cursor pasa sobre la línea de medición. Pulsando sobre la línea de medición, esta queda seleccionada, lo que permite modificar su geometría. En este estado de selección, el botón derecho ofrece un gran número de opciones relativas a las propiedades y simbología del elemento, autor, etiquetas asociadas, unidades de medida y también su borrado. Si optamos por modificar la simbología, la opción elegida la podremos aplicar por defecto al resto de mediciones. Si la información de autor, etiqueta y medición no es suficiente, es posible añadir otros comentarios editando la información mediante la pestaña Comentario. La herramienta Medir también nos permite conocer la medida de un perímetro. En este caso, es necesario pulsar en cada uno de los vértices que definen el perímetro, finalizando en el último con un doble clic. Procedemos de forma similar para la medición de superficies, aunque terminamos con un solo clic que cierre la superficie. Es posible añadir una etiqueta en el comentario de la medición. O bien, editar el texto completo del comentario en la pestaña Comentario. Hiperenlaces. Pulsando en el gráfico de distribución de hojas 15000 se puede acceder de forma automática a cualquiera de las hojas adyacentes. También es posible acceder a los datos de declinación magnética más actualizados y acceder a la página web institucional del Gobierno de La Rioja. Así como a la página de la Infraestructura de Datos Espaciales y de Rioja, o descargar este mapa mediante la lectura de un código QR. Estas colecciones cartográficas en formato GeoPDF se han realizado mediante procedimientos automáticos diseñados por el Departamento Técnico y de Rioja.